Hoy día vamos a profundizar en este tema que es la fe. Porque estoy seguro, hermanos, que a los creyentes se les ha olvidado lo que es creer. Lo que significa la palabra creer. Entonces, vamos a aprender que el apóstol Juan escribió su evangelio con un propósito específico. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. Y cada uno de los evangelistas nos ha dado una panorámica de nuestro Señor Jesucristo. Para Mateo, Jesucristo era el Rey y lo describe como tal. Para Marcos, Jesucristo era el siervo y lo describe como tal. Para Lucas, nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Hombre, el Dios que se encarnó para sentir lo que nosotros sentimos. Y Juan también escribió su evangelio con un propósito. ¿Y sabe para qué? Para que creamos. Para que creamos. Tan sencillo como eso. Juan, el discípulo amado, escribe su evangelio para que nosotros creamos en Jesús. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, sobre esa premisa vamos a fundamentar este mensaje, este estudio. Y si abrimos nuestro corazón, si creemos esta palabra con todo nuestro ser interior, Dios nos va a bendecir. Porque su palabra, mis hermanos, contiene al Espíritu Santo y nos va a bendecir. Entonces, la palabra clave y central en este día del Evangelio de Juan es creer. Entonces, la palabra clave y central en el Evangelio de Juan es creer. Nunca lo olvide. Juan, nuestro hermano amado del primer siglo, escribió su Evangelio para que creamos en Jesús. La gente tal vez dirá, oye Esteban, yo creo en Jesús. Pero vamos a ver qué significa creer. Y nos daremos cuenta que tenemos un concepto muy errado o erróneo de lo que significa creer. Ahora sí les invito a colocarse de pie para dar lectura a nuestro texto base. Dice así la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Le damos lectura a esta palabra en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Puede tomar asiento. ¿Se da cuenta entonces que el texto es explícito? Pero estas se han escrito para. Esa palabra es muy importante. Ya lo hemos aprendido. Es la palabra griega gina. Gina con J. Significa propósito. Ese es el propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego, para que creyendo en Él, tengáis vida en su nombre. ¿Cómo viene la salvación? Hay que creer. Hay que creer en el Hijo de Dios. Entonces vamos a aprender qué significa creer. Porque hasta Pablo Escobar creía en Cristo. Entonces vamos a aprender qué significa creer. ¿Y por qué debemos creer? Respuesta: porque al creer en Jesús, al creer en su nombre, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Nosotros debemos preguntarnos de qué seremos salvos. Seremos salvos de la condenación eterna.
¿Y por qué seré condenado si yo soy una buena persona? Porque necesitamos al Hijo de Dios, haciendo su morada, su habitación en nuestra vida. Todos nosotros los seres humanos fallamos muchas veces, pecamos muchas veces, y cuando ofendemos a nuestro prójimo, que fue creado a la imagen de Dios, no solo ofendemos a nuestro prójimo, valga la redundancia, sino que ofendemos a Dios. Y usted dirá, pero yo jamás he ofendido a Dios. Pero es que al practicar el pecado ofendemos la moral de Dios, la santidad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, todo ser humano que practica el pecado merece nada más que el infierno. De eso seremos salvos, de la condenación eterna. Y no existe una sola persona sobre la tierra que no practique el pecado. Porque yo no soy una persona infiel, yo no he engañado a mi esposo, a mi esposa, yo no he mentido, yo no he robado. El Señor bajaría del cielo y diría, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Pero yo jamás me he acostado con mi amante. Entonces Cristo aparece y dice, mira, compadre, no es solamente acostarte con tu amante, sino que en el momento en que tú lo piensas o en que tú lo concibes en tu interior, ya adulteraste. Ya pecaste con esa persona en tu corazón. De eso seremos salvos, porque estamos arruinados. Nuestra vida es miserable, nuestra vida es deplorable. Y aparece el Hijo de Dios y nos dice, yo te doy vida eterna. ¿Y qué debo hacer? Debes creer en mi nombre. Alabado sea Dios. Es bonito el Evangelio, hermanos. Entonces, ¿por qué debemos creer? Porque al creer en Jesús, al creer en su nombre, seremos salvos. Seremos librados, libertados. Un sinnúmero de definiciones benéficas para nosotros. Todos los beneficios, hermanos, están en esa palabrita, salvos. No seremos salvos jamás en el nombre de nuestras buenas obras. Jamás, como nuestros amigos católicos. Yo hago buenas obras para ganar el reino. Jamás seremos salvos en el nombre de nuestras buenas obras. No seremos salvos en el nombre de nuestros sacrificios. Yo me despojo de esto. Yo le doy mi casa, mi auto al Señor. No seremos salvos por la observancia de la ley, por cumplir la ley, como hacen nuestros amigos judaizantes, que ellos quieren cumplir la ley a cabalidad. Y eso es algo imposible. Si por eso vino Cristo, a cumplir la ley. Cristo viene, cumple la ley. Entonces viene Esteban y al depositar su fe en Cristo, automáticamente la cuenta de Cristo, que es perfecta, es imputada a mi cuenta, que es miserable y bancarrota. Esa es la riqueza del Evangelio, hermano. Que usted y yo, al tener una vida pobre y deplorable espiritualmente, cuando colocamos nuestra confianza en el Hijo de Dios, Cristo toma su vida perfecta y la coloca en mí. Entonces Dios el Padre ya no ve a Esteban, ese miserable pecador. Ahora ve a su Hijo en mí. Ve a su Hijo en mí. Y por eso nos ama, hermano. Porque Él ama a su Hijo. Él ama a su Hijo. Por eso me ama. Porque su Hijo me tiene envuelto en su manto de justificación constante. Y eso lo vamos a aprender. Alabado sea Dios. No seremos salvos en el nombre de los años de cristiano que tengamos. Porque existen muchos creyentes que muchas veces se jactan de los años de cristiano, pero lamentablemente no han producido ni un solo fruto para Dios. Entonces esa es la evidencia de que no seremos salvos por los años de cristiano que tengamos. Tampoco seremos salvos en el nombre de los dones espirituales que podamos operar dentro de la iglesia local. Ahora, si yo preguntara, no levante su mano,
¿Cuántos tienen dones espirituales? Yo, como su hermano en Cristo, esperaría que cada uno de nosotros tenga claro cuál es su don. Porque si usted dice, yo no tengo ningún don, está equivocado. Y está equivocada. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don. ¿O no recuerda la parábola de los talentos? El que tiene menos, ¿cuántos tiene? Pero tiene. Todos nosotros tenemos algo que hacer por y para el Señor. Todos nosotros, mis queridos hermanos. Entonces tampoco seremos salvos en el nombre de los dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Seremos salvos por creer y confiar en Cristo, en el Hijo de Dios. Responda en su corazón. ¿Cuántos confían en Jesucristo? ¿Realmente estoy confiando en el Hijo de Dios? ¿Realmente he depositado mi bienestar espiritual en Cristo? He depositado mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi vida emocional, sentimental, relacional, mental, física, etcétera, etcétera. He depositado todo lo que me compete en Cristo. Alabado sea Dios. Vamos a aprender lo que significa creer. Entonces seremos salvos por creer en el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor, mis queridos hermanos, hizo muchas otras señales para demostrar que Él era el Mesías. Pero Juan nos dice, pero solo estas fueron escritas. ¿Qué significa esto? Que la pluma inspirada de Juan seleccionó solamente aquellas señales o milagros que estaban relacionadas con su propósito mesiánico. Solamente las que estaban relacionadas con su propósito mesiánico. ¿Qué significa eso? Que Él era el Mesías prometido. Entonces, solo eso se registró. Y esta palabra, mis queridos hermanos, ahora le invito a colocar mucha atención. Esta palabra es traducida del término griego pisteu, la palabra creer, pisteu. Ahora, la palabra pistis, ¿quién se la recuerda? Fe, ¿cierto? Entonces, mire, ¿se da cuenta que hay un parecido? Ya, esta es la diferencia. La palabra fe es pistis, la palabra creer es pisteu. Todos nosotros tenemos pistis, tenemos fe en el Hijo de Dios, pero Cristo demanda que esa fe sea pisteu, sea ejercida, sea aplicada. Entonces no basta con la pistis, hay que tener pisteu, hay que aplicar la fe. Y es a lo que se refiere Santiago. Tú tienes pistis, amén, yo tengo pistis, ok, yo tengo pisteu. Alabado sea Dios, yo tengo obras, dice Santiago. Yo tengo fe y también tengo obras. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta que la Biblia es hermosa? Toda la Biblia converge en una sola dirección. Y mire qué maravillosa esta palabra pisteu. Siempre se usa con una preposición. La palabra pisteu y con un sustantivo masculino. Es decir, tener fe y la preposición en. Y el sustantivo masculino denotando una persona. Tener fe en una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Esa es la riqueza, mis queridos hermanos, del estudio bíblico. La palabra pisteu siempre con una preposición y con un sustantivo masculino. Tener fe en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y esto es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque ni los santos, ni las supersticiones, ni el agua bendita, ni las mandas, ni nuestros ancestros, etcétera, etcétera, etcétera.
nada de estas cosas pueden hacer algo por nosotros. La fe existente sobre la tierra está relacionada 100% con una persona. Y esa persona es Jesucristo. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia es precisa. La palabra pisteu también significa confiar y encomendar. Y específicamente se refiere a nuestro bienestar espiritual. Específicamente se refiere a nuestro bienestar espiritual, hermanos queridos. ¿Por qué no estamos bien espiritualmente? Concienticemos, reflexionemos. ¿Por qué no estamos bien espiritualmente? ¿Por qué nuestra vida espiritual está en el piso? ¿Por qué el enemigo salta sobre nosotros? ¿Por qué? Si se supone que somos creyentes con fe, se supone que tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida. Y la Escritura dice que cada uno de nosotros, al tener fe, la verdadera fe, todo nuestro bienestar espiritual estará depositado sobre esta persona. Esta persona que es Cristo. No hay razones, mis queridos hermanos. Cristo, mire, escuche esto. Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No hay razones para que el cristiano tenga hambre. Cristo dijo, yo soy el agua, venid a mí y bebed gratuitamente. No hay razón para que andemos muertos de sed. No hay razón para tener miedo, para estar afligido, etcétera, etcétera. Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días. No hasta el fin del mundo. Para el Señor no existe el fin. Todos los días, hasta la eternidad. Él estará con nosotros. Ahora, ¿cómo viene a nosotros esta fe? ¿O cómo recibimos esta fe? Esta es una pregunta muy importante. La Biblia es clarísima, hermanos, y nos enseña que la fe viene de una sola manera. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si hay creyentes o personas sin fe espiritualmente en un estado caído, es porque no están colocando atención a la palabra de Dios. La fe viene por oír una exposición sobre Jesucristo, hermano. Sobre Dios y sus portentos, sus milagros, lo bueno que Él ha sido conmigo, como lo entonábamos. Lo bueno que Él ha sido conmigo. A veces se rumorea por ahí que el hombre no puede tener fe, ni mucho menos ejercer la fe, a menos que la reciba selectivamente por Dios, como un don. Ahora, ¿por qué se rumorea esto? Dicen, porque el hombre está muerto espiritualmente hablando en delitos y pecados, y por lo tanto, un muerto nada puede hacer. Entonces se usa esta analogía. Un muerto, un cadáver, nada puede hacer. Así que muchos dicen que el hombre no puede tener ni ejercer la fe. Pero veremos, mis queridos hermanos, a través de la Biblia, cómo viene la fe. Y también veremos hombres y mujeres que espiritualmente estaban muertos y que ejercieron la fe en el Hijo de Dios. Respondamos nuestra primera interrogante. ¿Cómo viene la fe? Romanos capítulo 10, verso 8 al 17. Ponga atención. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora se lo voy a leer en otra versión. En la versión Kadosh, que es una versión traducida de los textos hebreos. Bien rapidito. Mas, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra cerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber que si confesaras públicamente con tu boca que Yahshua es el amo y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Pues el pasaje citado dice que todos los que descansan su confianza en Él no serán humillados. Esto quiere decir que no hay diferencia entre judío y gentil. Yahweh es el mismo para todos, rico hacia todos los que le invocan, porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Pero, ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en quien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda? Como el Tanaj lo dice. Cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom, anunciando salvación. El problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas. Pues Isaías dice, Yahweh, ¿quién ha confiado en lo que ha oído de nosotros? Así que la confianza viene de lo que es oído. Y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre él, Mashiach, Jesucristo. Hermanos, conclusión de estos textos. La fe viene solamente por oír la palabra de Dios. La fe no viene por milagros. La fe no viene por testimonios. Claro, puede ayudar, cooperar a nuestra fe, porque ya tenemos fe. El testimonio de un hermano puede cooperar a nuestra fe, pero jamás va a venir la fe por el testimonio. Hay hermanos aquí en nuestra iglesia local que han sido sanados de cáncer, la diabetes. Mi padre es un ejemplo. No ejemplo de cuidado, ejemplo de sanidad. Y jamás salvó a nadie de su familia.
y su familia lo estaba despidiendo. Entonces la fe no viene ni por los milagros, ni por los testimonios, ni nada de esas cosas. La fe viene por oír la palabra de Dios. Hermanos queridos, si no hay fe en su corazón, si está vacío, vacía en su interior, es como dice el apóstol Pablo, pero lamentablemente no todos escuchan para obedecer. Hermanos, oír con un propósito, oír para obedecer. Yo vengo al servicio, yo voy a escuchar la palabra, voy a estar atento al servicio, voy a llevar mi libretita, voy a tomar apuntes, porque yo me llevo esta palabra para obedecerla. Muchas veces los cristianos evangélicos llegan a las iglesias a cantar alabanzas, a orar al Señor, a presentar sus peticiones, y cuando llega el momento de la predicación, después se van como si no escucharon nada. Y para eso debemos hacer un simple ejercicio. Llegue a su casa, pregúntele a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, pregúntele, ¿de qué se trató la predicación hoy? Y ya se le olvidó. Y ya se le olvidó. Por eso no tenemos fe, hermanos queridos. Por eso no tenemos fe. Porque no escuchamos la palabra para obedecerla, para atesorarla. Entonces, que Dios nos ayude. La Biblia es clarísima. La fe en Cristo, en Dios, nuestra confianza en el Hijo de Dios, viene por estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Alabado sea Dios. Ahora veamos algunos pasajes para ver algunos personajes que ejercieron la fe. Y nuestro primer personaje es el centurión romano. Mateo capítulo 8, verso 10, habla de un centurión romano. No era cualquier persona, no era cualquier personaje, era un jefe de 100. De ahí viene la palabra centurión, centurias, jefe de 100. Era una persona apta, adiestrado, era quien estaba encargado de entrenar a sus soldados. Y esta persona sale al encuentro de Jesucristo. ¿Y sabe lo que más me encanta? La claridad que tiene de las verdades espirituales. Tengo a mi criado enfermo. Jesús, vamos, voy a ir a sanarle. No, no soy digno que entres en mi casa. Mire la reverencia, el respeto, para que nosotros tomemos nota. No soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús comienza a mirarlo y ¿sabe lo que continúa diciendo este centurión? Porque yo también soy hombre de autoridad. Y yo le digo a este, ven y viene. Yo le digo a este, anda y va. Entonces yo también soy hombre de autoridad. Si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Alabado sea Dios. Reconoció la autoridad, el poder, la grandeza de Jesucristo. Este centurión sabía que tenía el poder de César sobre su hombro. Y si él decía algo, había que cumplirlo. Este centurión inteligentemente reconoció que Cristo tenía al Dios del cielo sobre su hombro. Y lo que él dijera tenía que suceder. Alabado sea Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? Y nuestro Señor le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en Mateo capítulo 8, verso 13, nuestro Señor le dice, ve, y como creíste, ahí está, pisteu, y como ejerciste tu fe, y como la depositaste en mí, ve. Y así
te sea hecho. Alabado sea Dios. En el Evangelio de Marcos vemos a un padre afligido por su hijo, ejerciendo la fe. Marcos capítulo 9, verso 21 al 25. Coloque atención la iglesia y especialmente las madres. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál es el contexto? Un niño endemoniado. Ese es el contexto. ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde niño, desde pequeño, y siempre este demonio lo está tomando y tirando al fuego y al agua para matarle. ¿Cuántas veces nosotros, los padres, las madres, descuidan a sus hijos? Y muchas veces los dejamos solos y solas a nuestras pequeñas por mucho tiempo en su habitación, con su teléfono celular, y no sabemos qué está haciendo. No tenemos ni idea, hermano. Les voy a contar una historia. Satanás, el diablo, se deslizó como una serpiente. ¿Sabe dónde? En el huerto de Dios. Satanás no estaba invitado al jardín de Dios. Dios colocó a Adán y a Eva. Sean felices. Satanás se deslizó como una serpiente y los llevó a la ruina. Así, Satanás, el diablo, se desliza sobre el hogar de muchos creyentes, de muchos matrimonios, de muchos padres, de muchos hijos que están adormecidos por el afán, por la inconstancia y por el pecado. Entonces después los hijos, cuando ya están más grandecitos, no quieren nada con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque sus corazones están cargados de mundanalidad y de afanes. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos que Satanás, el diablo, no respeta a los infantes. No respeta a los niños, no tiene ningún problema con tomar a un pequeño si se le ha abierto la puerta de par en par y llevarlo a la muerte. No tiene ningún problema con eso. Entonces, Jesús le dijo, si puedes creer. Recuerde que este padre le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. La Biblia no nos presenta a la mamá de este niño. Quizás dónde andaba esa madre. Porque aquí vemos a un padre afligido. ¿Dónde estaba la mamá? No lo sabemos. A lo mejor ya había fallecido. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Cierto? Lo más probable es que haya fallecido. Entonces, este padre le dice a Jesús, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, dunamai pisteu. Si puedes ejercer tu fe, si eres capaz de confiar y tener fe, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Pisteu, creo, ayuda a mi incredulidad. En el original griego le dice, socórreme en mi poca pisteu, en mi poca fe, socórreme. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ese niño, digámoslo así, quedó beneficiado para siempre. Para siempre. Y no entres más en él. Alabado sea Dios. Nuestro tercer personaje que ejerció la fe. Y yo les cuento esto, hermanos, porque nosotros tenemos muchas tristezas, frustraciones, sufrimientos, agotamientos, un sinnúmero de cosas.
Si tomamos como ejemplo a estas personas, podemos ser bendecidos. Entonces, en Mateo, capítulo 9, verso 21, vemos a una mujer enferma ejerciendo la fe. ¿Cuántos conocen la historia de? ¿Se recuerdan el nombre o no? Los que fuimos al servicio hogar. ¿Cómo? ¿Pero cuál era el nombre? Ya, yo les voy a presentar el nombre, pero es según la tradición. Verónica. La mujer con el flujo de sangre, según la tradición cristiana, historia del cristianismo, se llamaba Verónica. Entonces, ¿cuántos han oído la historia de Verónica? Es una historia notable, maravillosa, es una historia encantadora y que motiva a la fe. Entonces, en Mateo capítulo 9, verso 21 y 22, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu pistis te ha salvado. ¿Por qué esta mujer se decía dentro de sí? Porque estaba en una condición similar al leproso. No podía acercarse a la multitud. Esta mujer, dice Levítico, que era excluida del templo. ¿Cuántos años llevaba con el flujo? 12 años. Una mujer con un flujo de sangre por 12 años. Y la Biblia dice que había ido a los mejores médicos. Muchos eruditos dicen que lo más probable es que haya sido una mujer adinerada y que llegó a ese estado deplorable, malgastando todo lo que tenía, buscando la medicina, la cura, y nunca la halló. ¿Hasta cuándo? Hasta que dijo dentro de sí. Hermanos, ¿qué está murmurando su corazón en este momento? Esta mujer dijo dentro de sí, murmuró y dijo, no me puedo acercar a la multitud, pero si tan solo toco su manto, no importa que no me atienda, no importa que no me vea, no importa que no me considere, no importa. Si yo toco su manto, seré salva. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Parafraseando la historia, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles, maestro, tú ves que la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y Jesús le dice, espérate, es que virtud salió de mí. Hermano, mire, Cristo se dio vuelta, tomó la iniciativa a bendecirla. ¿Tomó la iniciativa Cristo? ¿Quién tomó la iniciativa? Y Cristo dijo, virtud salió de mí. Grábese esta verdad espiritual. Si Cristo no viene a darle su milagro, usted vaya por él. Si Cristo no extiende su mano hacia nosotros, usted extiéndala hacia él. Eso es fe. El Señor no va a cambiar mi realidad. El Señor no va a cambiar mi historia. El Señor no me va a sanar. Esta cuestión es imposible. Hermanos, esta mujer con su fe cambió su historia. Cristo no tomó la iniciativa. Ella sí. Entonces, si el milagro nos viene a nosotros, vamos nosotros a Él. Alabado sea Dios. Entonces Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija. Ya no la excluyó, la recibió. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
Y dice la Biblia que su fuente se secó. Milagros instantáneos, hermano. Alabado sea Dios. Bendito es Cristo, hermano. En Mateo capítulo 9, verso 28, encontramos a unos ciegos ejerciendo la fe. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Alabado sea Dios. ¿Creéis que puedo hacerlo? Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. Y si el Señor nos preguntara a nosotros: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? En Mateo capítulo 15, verso 28, tenemos a una madre cananea que ejerció la fe. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para las madres, para que no se rindan, esta mujer llegó a Jesús rogando, implorando un milagro, porque su hija era atormentada por un demonio. Entonces fue insistente en su petición, y el Señor la libertó. El Señor tiene poder para libertar a nuestros hijos. El Señor puede hacerlo, solamente con una palabra de sus labios. Pero debemos ser insistentes con el Señor. Ser constantes, hermanos, perseverantes. En Lucas, capítulo 18, verso 40, tenemos a un ciego que también ejerció la fe. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Si queremos recibir milagros, debemos creer. Si queremos recibir nuestras peticiones, la respuesta a nuestras oraciones, debemos creer. Nuestros dos últimos personajes y terminamos. En Lucas capítulo 8, verso 50, vemos a un tal Jairo ejerciendo la fe. Oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. ¿Por qué estamos llenos de temor? Mire, atesore esta palabra en su corazón. El Señor hoy nos dice: no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces no nos ha dado el Señor esta palabra desde este lugar? No temas, no tengas temor, no te llenes de espanto, no te amedrentes. Cree solamente. Alabado sea Dios. Y vemos que se burlan de Jesús y de todos aquellos que creen en Jesús. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, porque la hija ya estaba muerta. Pero luego vemos en Lucas 8, 54, 55 y 56 lo que hace la fe, lo que hace creer en Él. Alabado sea Dios. Y por último, quiero citar San Juan 9, 34. Ahí vemos a un ciego de nacimiento, hermano. A un ciego de nacimiento ejerciendo la fe. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Este es el ciego cuando fue al templo a pregonar su milagro.
Imagínese un ciego de nacimiento. ¿Quién le da la vista a un ciego de nacimiento? La medicina no lo puede hacer. La ciencia no lo puede hacer. ¿Sabe quién lo puede hacer? Cristo. Él lo puede hacer. Entonces, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, ya no eres ciego de nacimiento, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta que debemos creer? ¿De qué sirve tener una vida cristiana si no creemos? ¿De qué sirve? No sirve de nada, por hermano. Entonces, eso es creer, confiar y depositar todo nuestro bienestar espiritual en una persona. Y esa persona es Cristo. Eso es creer. Grábeselo. Confiar y encomendar. Confiar y encomendar mi bienestar a esa persona. Y para terminar, le compartiré un dato curioso de la palabra creer en los evangelios. Mateo usa la palabra creer 10 veces. Marcos 10 veces. Lucas 9 veces. Y Juan 99 veces. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de Juan? Juan usa la palabra creer 99 veces, hermano, en su evangelio. Entonces no existe duda alguna que el apóstol Juan escribió su evangelio para que creamos en Jesús. Y añada esto, el apóstol Juan dice que Dios dio a su Hijo y lo entregó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él pisteu, para que todo aquel que deposita y encomienda su bienestar espiritual en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. San Juan 3:16, el clásico de los evangélicos y de los evangelistas y de los megáfonos en las calles. San Juan 3:16. Entonces, mis queridos hermanos, aquí también Juan nos está enseñando una cláusula. Los que creen serán salvos. Y los que no creen, la cláusula de Juan: todo aquel que cree será salvo. ¿Y los que no creen? Es una pregunta para meditar. ¿Por qué? Porque esto continuará. Alabado sea Dios. Démosle un aplauso al Señor.